yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Empresariales en el área de innovación y gestión tecnológica, emprendimiento, y vamos a ver el taller hoy día relacionado a todo lo que es, que tiene que ver con la temática, ¿no es cierto?, del seminario que ustedes tienen que hacer, o que están en realidad haciendo. No es algo que tengan que empezar hoy, sino que se supone que ya han ido avanzando en algunas temáticas y en algunas cosas. Entonces yo les voy a compartir una serie de diapositivas. El seminario debería durar aproximadamente 1 hora. Es un seminario un poco extenso porque la clase o el taller lo estamos grabando para aquellos que necesiten después tener acceso al mismo. Y es extenso en el sentido de que es teórico, no es un taller práctico donde vamos a trabajar conjuntamente, sino que es un taller teórico debido a las circunstancias y debido a la realidad del momento. Pero sobre todo me interesa la temática de ejemplos, y bueno, y de elementos que ustedes tienen que ir analizando. En cuanto a la presentación, como les digo, vamos a ver, o sea, no es que es una técnica de escritura de cómo ustedes tienen que escribir, sino que es una técnica de escritura a cómo tienen que ustedes abordar los diferentes elementos que tienen que ver con la tesis o con el seminario que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, les voy a compartir la presentación, así ustedes tienen acceso a la misma. Entonces, voy a sacar. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Como les decía, es las técnicas de escritura para seminario. Es teórico, no es un taller práctico, ni donde va a haber videos, sino que simplemente me interesa que les quede como herramienta, como si fuese un instructivo, ¿no es cierto?, donde ustedes van a ir a obtener información. Cuando ustedes tengan dudas, cuando no sepan bien para qué lado tienen que ir. Es un taller bastante completo, son más de 60 diapositivas, las voy a ir pasando bastante rápido también, porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero lo que más me interesa es que les quede, ¿no es cierto?, y que les quede claro de cómo escribir en la tesis, sobre todo los distintos pasos que hay que ir haciendo, que por ahí son un poco engorrosos para muchos y que confunden porque no saben bien qué quiere decir una cosa u otra. Entonces el taller lo que busca es un poco demistificar un poquito ese tema, y ir avanzando en lo que es la evolución del escrito que ustedes tienen que hacer. Esto es un poco las temáticas que vamos a ir desarrollando: cómo escribir un texto de seminario, comunicación, el problema, el marco teórico, el objetivo general, los objetivos específicos y la conclusión. Dentro de todo, ustedes saben que se divide en 2 partes el trabajo. Se divide en la primera parte, que tiene ciertos elementos, y otra segunda parte que es el trabajo completo que ustedes tienen que rendir a fin de año. Entonces es un trabajo evolutivo que comienza ahora y que termina en diciembre. No es que termina ahora en junio cuando ustedes tienen que entregar y después empiezan otra cosa nueva, sino que es una evolución que se va haciendo del trabajo. Me imagino que todo eso ya lo han conversado con sus profesores guías, y que siempre es bueno aclarar, los profesores guías son lo que la palabra dice, guía, no son quienes les hacen la tesis. Entonces, ustedes tienen que trabajar con la guía del profesor. Entonces, nosotros vamos a hablar de comunicación. La comunicación es lo más importante. Cuando uno dice, bueno, vamos a escribir, ¿cómo escribimos? Hay 3 componentes principales, que es la lectura, la comprensión y la escritura. Entonces, ustedes tienen que manejar esos 3 elementos. Tienen que saber leer, saber escribir y saber comprender. Leer no es suficiente, escribir tampoco es suficiente. Ustedes saben que existe una temática muy importante que habla de el analfabetismo. Uno dice, bueno, analfabetos son aquellos que no saben ni leer ni escribir, pero también están los analfabetos funcionales,
que saben leer y escribir, pero no saben interpretar ni lo que leen ni lo que escriben. Entonces, lo ideal acá es un poco ir en una lectura crítica, aprender a leer lo que están leyendo, saber qué es lo que están leyendo, comprender lo que están leyendo, para luego poder escribir. Entonces, esos elementos son fundamentales que ustedes los tengan en cuenta, ¿no es cierto? Porque no es suficiente solamente saber hablar, leer y escribir. Ustedes tienen que aprender a comprender el texto, tienen que entender el problema. ¿Por qué pongo el énfasis en el texto y en la lectura? Porque ustedes tienen que leer, no es solamente que se les ocurra una idea. Se me ocurrió esta idea junto con el profesor, o el profesor a lo mejor les dio la idea, pero ustedes tienen que profundizar esa idea. No nos podemos quedar solamente con la idea. Entonces hay que saber leer. Hay mucho texto hoy día, hay mucha información en Google, y Google es un arma de doble filo. Yo siempre digo que es un arma de doble filo. Tiene mucha información, pero no toda esa información es verídica y no toda esa información es de calidad. En general, más bien es de segunda y de tercera calidad. Ustedes tienen que aprender a buscar en biblioteca, tienen que aprender a buscar información de calidad que haya sido validada. Es muy importante la validación de las temáticas, porque Google no valida. Una biblioteca, toda la información que está en lo que conocemos como journals, ¿cierto? En las revistas científicas, eso está validado por pares, por lo tanto es de calidad. Eso no quiere decir que sea porque lo dijo un journal o un autor que está escrito en un journal, es palabra santa, pero está validado por lo menos, mientras que lo que está en Google no se encuentra validado. Entonces hay que comprender el contexto en el que ustedes van a trabajar, entender el problema al que nos enfrentamos, o sea, cuál es la problemática que ustedes quieren enfrentar y abordar. Para eso tienen que saber buscar la información, como les digo, yendo a la biblioteca. Hay que saber interpretar esa información. No solamente es leer y transcribir. Si yo leo y transcribo, tampoco es muy oportuno lo que están haciendo. Entonces, tienen que desarrollar, obviamente eso ya lo han desarrollado, competencias para resolver un problema, y el equilibrio de las partes nos pueden acercar al éxito. O sea, si yo soy un muy buen lector, pero no sé escribir, no hay un equilibrio. Entonces, hay que tratar de tener ese equilibrio, ayudarse. Siempre es importante que ustedes puedan leer y escribir lo que van interpretando, pero después que otra persona pueda leer lo que ustedes escriben, para ver si realmente entienden. Porque uno muchas veces lee lo mismo y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y lo escribe, inclusive no ven las faltas de ortografía. Ustedes cometen muchas faltas de ortografía. Es en todos los casos igual, todos los años lo mismo, no son ustedes específicamente. Traten de hacerse leer por otra persona para que les pueda corregir la parte ortográfica, las puntuaciones. En el teclado hay una rayita que se llama coma. Esa la tienen que utilizar. No pueden escribir de corrido, sin comas, sin nada, porque la coma es muy importante. Entonces, básicamente, los elementos de la comunicación, hay un emisario y un receptor, hay un código, un mensaje, un canal, un referente. En la foto de la derecha ustedes pueden ver que hay una fórmula matemática, ¿no es cierto?, que está emitida por un emisor, digamos, ¿no es cierto? Ese emisor es quien va a entregar esa fórmula. Entonces hay que decodificarla, está codificada, hay que decodificarla para poder entender a qué se refiere esa fórmula. Entonces, es un poco la comunicación, tratar de entender lo que está escrito para yo poder actuar en consecuencia. Entonces, en cuanto a todo lo que es la temática relacionado a la investigación como tal, esta diapositiva es fundamental, es clave. O sea, si ustedes quieren, yo les voy a hablar un montón de cosas y les voy a explicar un montón de cosas hoy, pero esta diapositiva es fundamental para lo que ustedes tienen que desarrollar. A la izquierda dice investigación, proceso sistemático, organizado. Siempre hablamos de organizado, tiene que estar todo organizado. Después tenemos los procesos lógicos. Ustedes van a, según la metodología que utilizan, investigación cuantitativa o cualitativa. Y después, bueno, los diferentes elementos que tienen que ver con las tradiciones de investigación. Pero digamos, ahí ustedes tienen las hipótesis, tienen los contrastables o incontrastables, empírico, teórico, obtención de la solución, etc. Todos los elementos ustedes los van a encontrar en esta diapositiva. Después la pueden ver más en detalle.
como les dije, la clase está grabada, la pueden tener de ahí, o si no, yo se los puedo enviar. Esto es un poco lo que ustedes tienen que hacer para el 30 de junio. En el número 1 dice informe de avance. Identificación del problema, la discusión bibliográfica, ¿no es cierto? Objetivos generales y específicos y la bibliografía o literatura. Y después viene el informe final, que es a final de año, que es donde ustedes tienen que rendir su seminario. Entonces, donde ya es algo mucho más importante lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, el texto del seminario, ustedes hacen el índice del informe, todo eso ustedes lo tienen, porque desde la Secretaría Académica, con la profesora Paulina, se les hizo llegar toda la información, o sea que ustedes tienen toda la información relacionada a todo lo que tienen que hacer, la manera en que lo tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que preparar un informe, identificar el problema, vamos a ver cómo se identifica el problema, una discusión bibliográfica, ¿no es cierto? Objetivos específicos y objetivos... sí, la clase se está grabando. Entonces, la discusión bibliográfica, los objetivos generales y objetivos específicos, bueno, todos esos elementos, ¿no es cierto?, van a estar detallados, ¿no es cierto?, aquí. Entonces, la verdad que no sé cómo sacar esto, que molesta más de lo que... entonces, la metodología de trabajo, la carta GAN, la referencia bibliográfica y los anexos. Todos estos elementos, estas dos diapositivas, ¿no es cierto?, son la tesis de ustedes. Entonces, todos esos elementos tienen que estar puestos en la tesis. Entonces, si ustedes son ordenados y pueden ir trabajando punto por punto, es mucho más fácil de trabajar. Entonces, cada uno de ustedes va a tener distintos tipos de investigación, ¿no es cierto? Algunos van a hacer algún tipo de investigación de campo, experimental, documental, que es un poco el diseño de la tesis que ustedes van a hacer, y a partir de allí ustedes se ordenarán siguiendo los pasos que les imponga o lleguen en conclusión con sus profesores guías, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que saber, de alguna manera, es que la investigación es una búsqueda de conocimiento. Ustedes están buscando conocimientos nuevos. La investigación no es sentarse en la computadora y ponerse a buscar cualquier tipo de información, sino que ustedes tienen que centrarse en una información determinada que va a estar dada por el problema que ustedes quieren resolver. Entonces siempre hay algo que ustedes quieren resolver, algo que ustedes quieran demostrar. Y ese finalmente es el trabajo de investigación. Entonces hay distintos tipos de investigación según el diseño. Investigación experimental o cuasi experimental, algunos le llaman no experimental también. Investigación cualitativa, cuantitativa, histórica, descriptiva o documental. Ustedes saben que estamos en un momento de crisis bastante grave, por lo tanto, dedicarse a una investigación cualitativa o cuantitativa, donde ustedes tengan que hacer encuestas, estamos hablando por ahí de 300 encuestas. Algunos profesores dicen que se puede hacer, algunos dicen que es más complicado, pero tengan en cuenta ese detalle. Estamos en un momento bastante complejo para ir a buscar datos primarios, que se llaman, es decir, ir y hacer una encuesta a una persona, preguntarle cosas. En la calle no la van a encontrar, ir a las empresas es muy difícil por el tema sanitario. Por lo tanto, traten de pensar, hay distintas modalidades. Creo que la investigación documental es una alternativa muy interesante para desarrollar, donde ustedes van a trabajar en función de lo que existe como literatura, y se hace una investigación sobre una temática en particular, diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que se podría mejorar, por ejemplo. ¿Cierto? Eso es un ejemplo solamente, no es que tengan que hacerlo así. Pero, digamos, los tipos de investigación y el diseño son claves para todo lo que ustedes quieran analizar, desarrollar, mirar. Entonces, es importante que eso lo tengan en cuenta. Los tipos de investigación, por ejemplo, la experimental, ¿no es cierto? Que es, como la palabra lo dice, un experimento con propósito para evaluar. Ustedes con ese experimento van a evaluar. Generalmente nosotros no trabajamos mucho con experimentación, generalmente se trabaja más en las ciencias biológicas, en medicina,
Nosotros muchas veces trabajamos en temas no experimentales, que son las transeccionales o longitudinales que se conocen, que uno toma una población o una muestra, ¿no es cierto?, en un momento dado, y se hace esa investigación. La longitudinal se obtienen datos de la misma población, pero en distintos tiempos de periodos de tiempo. Por ejemplo, yo agarro y tomo, no sé, la intención de emprender que tiene un estudiante. Entonces lo tomo en primer año, en segundo año, al mismo estudiante. En primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, etc. Y veo cómo evoluciona. Eso es una longitudinal, ¿no es cierto? Mientras que la transeccional simplemente yo obtengo una muestra, como yo corto y tengo una muestra hoy de lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Es en un momento dado, es como una foto. Yo tomo una foto y esa foto es lo que me muestra en ese momento que pasó. Lo que pasó antes o lo que pasó después, no lo estoy investigando el momento de la foto. Y el longitudinal es una evolución, que es mucho más complejo porque lleva mucho más tiempo. Uno tiene que hacer un trabajo longitudinal cuando es un trabajo de varios años. La cualitativa y la cuantitativa. Entonces, la cualitativa, ¿no es cierto?, que es la recolección de datos, ¿no es cierto?, para una medición numérica. Generalmente lo que mide la cualitativa es el aspecto externo de lo que pasa en un momento dado. Entonces, yo, por ejemplo, tomo una variable y esa variable la mido lo que pasa, no sé, por ejemplo, con el COVID-19. Todo lo que está pasando con el COVID-19 a nivel país. Yo no sé lo que pasa en cada hospital. Yo estoy tomando global, a nivel país, ¿no es cierto? Esa es la cuantitativa. Y la cualitativa es lo que pasa adentro. Yo tomo cada hospital. Voy y le pregunto al hospital X de Coquimbo, por ejemplo, cómo se están comportando el tema del COVID, cómo los médicos están actuando. Entonces esa es la cualitativa, es lo que pasa adentro, es a corto plazo, es mucho más puntual, mientras que la cuantitativa es lo que pasa en Chile, ¿cierto? Entonces se basa más en lo probabilístico, la probabilidad que pase tal cosa si pasa tal otra. Entonces esa es un poco la diferencia entre las dos. Entonces tendrán que elegir una de las dos. Recuerden siempre simplificar, no se confundan con querer hacer todo, porque tienen que ponerle un límite a la investigación, si no el tiempo se les va a ir y no van a lograr nada. Yo prefiero lograr un elemento excelente que 5 elementos malos. Entonces, concéntrense en ciertos elementos que sean de calidad y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, avanzar mucho mejor. Esta diapositiva habla un poco de las características, ¿no es cierto?, de la comparación de las etapas en la investigación en los procesos cuanti y cualitativos. Entonces tenemos distintos planteamientos, el planteamiento del problema. Esta diapositiva es interesante porque nos permite llegar, para entender bien lo que son los objetivos, la problemática, las hipótesis, la metodología que van a utilizar, etc. Todo va encadenado. No es que son cosas separadas que ustedes van a ir utilizando y aprendiéndolas de manera separada, sino que todas van de la mano. Y todas van unidas. Una es dependiente de la otra. No pueden cortar y hacer, no sé, el objetivo por un lado, la metodología por otro. Todo tiene que ir de la mano. Entonces en esto, donde hay características cuantitativas y cualitativas que van a tener que probablemente utilizar alguna de ellas, salvo que hagan algo documental, bueno, tienen que ir viendo los equilibrios, y en la columna del medio, ¿no es cierto?, que son los procesos, tenemos planteamiento del problema, en la cuantitativa, orientación hacia la descripción, en la cualitativa, hacia la exploración. Ustedes van a explorar, como recién les decía, en el interior de un hospital qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la cualitativa. En la cuantitativa van a hacer una descripción, una predicción, una explicación. Bueno, acá tienen la revisión de la literatura, lo mismo. El rol fundamental que cumple lo que ustedes están estudiando, acá es un rol secundario, cualitativo. Y así, van analizando cada uno con la columna del medio según lo que ustedes quieran. El que quiera características cuantitativas se basará en el de izquierda, cualitativa en la derecha. Pero siempre basado en la columna del medio, es lo más importante. La investigación descriptiva versus la investigación histórica, ¿no es cierto? También, la descriptiva analiza una población, como la palabra lo dice, va describiendo, ¿no es cierto?, para determinar su naturaleza, comportamiento, describe situaciones y responde habitualmente a preguntas. Son muy importantes las preguntas. Ustedes van a ver que a lo largo de este taller vamos a ver preguntas y verbos.
son los dos elementos claves en la investigación. ¿No es cierto? Las preguntas es qué, quién, dónde, cuándo, cómo, qué es lo que quiero hacer, quién lo va a hacer, dónde lo vamos a hacer. Bueno, todo eso me va respondiendo y me va facilitando el accionar del trabajo que quiero hacer. Y el de la investigación histórica, ¿no es cierto?, busca una realidad del pasado, es algo que ya pasó. Por ejemplo, si alguien está estudiando el COVID-19, puede también tratar de hacer una investigación histórica con las otras pandemias. ¿Qué pasó con las pandemias en los años anteriores? Para hacer un link con la pandemia actual. Entonces, esa es una investigación histórica. Y la investigación documental, que es la que les decía que se puede utilizar mucho en esta época, que no se puede buscar mucha información, uno puede hacer un trabajo de tipo monográfico, correlacional, ¿no es cierto? Puede correlacionar distintos eventos que han ido ocurriendo, podemos poner el mismo ejemplo del COVID-19, entre lo anterior y lo actual. Se puede hacer una histografía, se puede, bueno, tema jurídico que ya no nos corresponde a nosotros, pero lo puse porque forma parte de la investigación documental. Entonces, la investigación documental no es necesario ir a hacer encuestas, no es necesario tampoco utilizar el cualitativo o el cuantitativo, mucho más simple, y en una época como la que estamos viviendo creo que es un buen elemento a considerar para aquellos que, que vayan a tener más dificultades para obtener datos. Entonces, las etapas de la investigación científica son numerosas, ¿no es cierto? Tenemos la observación, ustedes tienen que observar, ¿no es cierto?, un hecho o un fenómeno. Después tienen que formular el problema, ¿no es cierto?, que es, van a interrogar, o ustedes mismos, interrogarse acerca de un hecho observado. Después están las hipótesis, que pueden estar o no, no es obligatorio que estén las hipótesis. Yo las pongo porque forma parte también de la investigación, que es la producción de una suposición o posible respuesta. Después están las verificaciones que se deben hacer, análisis y conclusión. La validación siempre es importante. Yo siempre utilizo la palabra validación porque para mí validar es lo que me permite ir avanzando. No esperen hasta el final para validar las cosas. O sea, cuando ustedes formulen un problema, que ya me imagino que lo tienen formulado, al menos el 95% lo debería tener, una vez que formulan el problema, ustedes pueden ir elaborando en función de ello. Entonces, es clave, ¿no es cierto?, la concepción y la formulación. Ustedes van a conceptualizar y formular, y a partir de ahí van a tener el diseño, ¿no es cierto?, que es el proyecto de investigación. Van a ejecutar y desarrollar, que puede ser un trabajo de campo, como les dije, si ustedes van a ir y buscar elementos, o es un trabajo, ¿no es cierto?, tipo documental, que uno podría decir que también es de campo, pero es más documental. Después van a analizar e interpretar, van a elaborar el informe final, que es el seminario que ustedes tienen que presentar, tanto ahora, el 30, recuerden que se pasó al 30, entre paréntesis, al 30 de junio la entrega hasta las 17 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen hasta las 17 horas, no es hasta las 17:05, ni hasta las 18, ni es hasta las 17. Cumplan con eso porque eso después va en desmedro con sus notas. O sea, si ustedes se demoran, así sea 5 minutos, les empieza a contabilizar en contra la nota. Y sería tonto haber hecho un buen trabajo y por presentarlo tarde. Entonces no lo dejen a último minuto. Traten de presentarlo, aquellos que están jugados con el tiempo, al menos a la mañana, cosa que les quede por algún imponderable más tiempo. Eso solo para recordarles el tema de que no dejen todo para el último minuto. En esta tabla es un poco de la organización a la evaluación. En la tabla de la derecha es mucho más importante la tabla de la derecha que la de la izquierda, o sea, la tabla 2. Son las exigencias formales, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, cuando ustedes analizan la portada, el índice, el resumen, introducción, ustedes van a tener todos estos elementos. Es importante que ustedes se hagan ciertas preguntas, ¿no es cierto? ¿Es la pregunta pertinente? Ustedes han desarrollado una pregunta de investigación para poder resolver el problema. Entonces, esa pregunta es pertinente, son coherentes las variables, son incoherentes, es adecuado el tipo de estudio para responder a las preguntas planteadas, es suficiente el tamaño de la muestra, muchas veces la muestra puede ser muy pequeña, o muchas veces muy grande y no es necesario que sea tan grande. Recuerden que mientras más grande la muestra, más trabajo hay. Son resultados generalizables o no, ¿no es cierto? Garantiza el equipo su realización, es razonable la ayuda solicitada, etc. Todos esos elementos ustedes se los tienen que preguntar.
no es solamente escribir, escribir, como les dije al principio. Escribir, mucha gente escribe. El tema es que haya un sentido en esa escritura y que esa escritura cualquier persona la pueda entender. No hace falta que sea ingeniero comercial la persona que lo está entendiendo. Si bien ustedes van a utilizar términos técnicos, es importante eso considerarlo también. Con respecto, ¿no es cierto?, al problema, que es un poco el corazón de la investigación, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer es, que tiene que ser algo corto, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que sea coherente, tiene que estar en relación con la metodología que van a utilizar. O sea, el problema no puede estar ausente de la metodología. Tiene que ser algo realizable. No pueden hacer algo que sea, no sé, fuera de contexto, algo que se les ocurrió muy loco, pero que ustedes no puedan manejar. Tiene que ser algo manejable, tiene que ser coherente, tiene que ser realizable. Entonces, todos esos elementos tienen que tener el planteamiento del problema. Entonces, ustedes van a explicar el tema, ¿no es cierto?, de lo que quieren hacer. Tienen que concretar una situación que luego puedan analizar, delimitarla, describirla. Entonces, recuerden, tiene que ser algo ordenado, algo que si yo lo tomo y nunca lo leí, entienda perfectamente qué es lo que ustedes quieren escribir ahí. Entonces, tiene que ser delimitado, tienen que describirlo, ¿no es cierto? Y las posibles soluciones, ¿no es cierto?, que ustedes puedan tener o respuestas que puedan tener de eso. Entonces, el planteamiento del problema es clave, es fundamental. Junto con los objetivos, son fundamentales. La metodología, todo lo demás son las herramientas que ustedes van a utilizar. Pero desde el momento que plantean el problema y los objetivos, eso queda soldado y va de la mano y no lo pueden desoldar después. Entonces, tienen que ser coherentes cuando ustedes pongan el planteamiento del problema en relación a lo que ustedes quieren decir. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir en ese planteamiento del problema? ¿Cómo explico ese problema? Entonces, es fundamental que ustedes lo puedan realizar de esa manera. Entonces, el planteamiento del problema, ¿no es cierto?, tienen un concepto, que es el problema de investigación, ¿no es cierto? Siempre cuando nosotros hablamos sobre el problema de investigación, hablamos sobre algo que quiero resolver. O sea, hay un problema, y ese problema, ¿cómo lo resuelvo? Por eso es formulación del problema. No es que yo estoy generando un problema. Estoy buscando cómo resolver a partir de un problema. Si existe un problema donde, no sé, las micro no funcionan, porque los días que hace frío, yo me acuerdo que yo conocí una ciudad donde los taxis no funcionaban cuando llovía. Entonces, el día que llueve no hay taxi. Bueno, eso es un problema, porque generalmente las personas van a utilizar mucho más el taxi el día que llueve que un día bonito donde pueden ir caminando, por ejemplo, a cortas distancias en la zona céntrica. Entonces, son elementos a considerar. Eso es un problema, no es un problema generado por mí, es un problema existente. Entonces, yo lo que voy a buscar es cómo resuelvo el problema del taxi los días de lluvia. Entonces, uno busca soluciones y plantea el problema. Entonces, hay distintos tipos de problemas de investigación que van a clasificarse según la dificultad, la naturaleza del mismo, la función de lo que se quiere investigar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo acá, ¿qué clase de dificultad tiene que no haya taxis los días que llueve en lugares lluviosos, no en Coquimbo? Bueno, la clase de dificultad es una dificultad que afecta a las personas. Entonces es un problema social. La naturaleza del problema es que no hay taxis, habría que averiguar por qué no hay taxis los días que llueve, y, bueno, en función de lo que se quiere investigar, cómo nosotros vamos a investigar esa problemática. Entonces hacemos como un historial de cómo se fue dando que no hubo taxis los días que llueve. Y después, bueno, esta puede ser descriptiva, explicativa, predictiva, va a depender de lo que ustedes quieran desarrollar en su función, después lo vamos a ver más en detalle. Entonces, el planteamiento del problema es cómo yo problematizo de alguna manera esto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿qué pasa? Volvemos al tema del taxi. No hay taxi los días que llueve. La descripción del problema, bueno, ustedes van a describir que no hay taxi los días que llueve por tal y tal razón. Los indicadores de ese problema, ¿cuáles son? Los indicadores del problema puede ser la lluvia, puede ser que los taxis, no sé, haya algún tipo de mineral que arruine la carrocería del taxi. Estoy inventándolo, ¿verdad? Que no lo sé. Pero eso puede ser uno de los factores.
Entonces el origen del problema es la lluvia y lo que le puede causar al vehículo esa lluvia. ¿Por qué? Bueno, habrá que investigar por qué. ¿Qué sucede? ¿Qué son los síntomas del problema? De evolución que se va dando, ¿no es cierto? ¿Para qué lado queremos ir? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces vamos a resolver esas causas y volvemos a ese circuito cerrado. Entonces, vuelvo a las preguntas. Las preguntas es lo más importante. Si ustedes son capaces de hacerse este tipo de preguntas, van a ir evolucionando y pudiendo resolver los distintos problemas que se van a ir emparentando con el trabajo que ustedes están haciendo. Esta diapositiva es interesante desde el punto de vista, recién veíamos los distintos niveles, exploratorios, descriptivos, explicativos. Esto es qué es lo que quiero hacer. Si yo quiero buscar algo exploratorio, yo tengo que manejarme, ¿no es cierto?, con distintos tipos de elementos. Por ejemplo, conocer, definir, detectar. Si yo quiero conocer, voy a usar el exploratorio. Si yo quiero simplemente analizar, va a ser descriptivo. Si yo solamente quiero comprobar, va a ser explicativo. Pero yo puedo utilizar los tres, o dos. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Pero en esta diapositiva ustedes tienen los elementos que le corresponden a cada uno. O sea, si yo a ustedes les pregunto, no sé, ustedes hacen el seminario, escriben algo, yo les pregunto algo, ¿qué grado de análisis han hecho? Y ustedes van a decir, bueno, y analizamos de tal y tal forma. Yo les voy a decir, ¿y eso es descriptivo, es explicativo? Ustedes deberían saber que es descriptivo. No quiero que se aprendan de memoria todo esto, simplemente que en su cabeza sepan que están haciendo algo descriptivo. O sea, en el momento que ustedes ya trabajen en la tesis, van a saber que están haciendo algo de cálculo, de análisis, van a estar detectando, van a estar estudiando. Esto les sirve para ordenarse. Entonces, una vez que ustedes quieran hacer algo, pueden ver y leer acá y decir, bueno, a ver, ¿para dónde estamos? Tipo de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, etc. Yo voy un poco rápido por el tiempo, porque tenemos una hora. Son muchos elementos, pero como les dije, esto les va a quedar a ustedes y lo pueden analizar después en detalle con el equipo al cual ustedes están trabajando y con su profesor guía si también les interesa. Entonces, el planteamiento del problema, una vez más, es afinar y estructurar la idea de investigación. O sea, cuando ustedes tienen la idea de investigación, con el planteamiento del problema, ustedes lo afinan y lo estructuran. Luego, les va a proveer los componentes directores que ustedes van a tener que trabajar, ¿no es cierto? Volvemos a la escritura clara, precisa. Es mejor escribir poco, concreto, que mucho y darle vuelta a un tema donde al final queremos escribir 20 páginas de algo que podríamos haberlo hecho en 2. Entonces, es muy importante que sepan resumir, aprendan a resumir. Una mayor exactitud en el planteamiento del problema también es muy importante, ¿no es cierto? Y evidentemente todo esto va evolucionando para finalmente afinar la estructura que ustedes tienen como idea de investigación. Entonces hay distintos tipos de problemas, explicativos una vez más, descriptivos y comparativos, relacionales, correlacionales, experimentales. Ustedes tienen que ver, como todos ustedes trabajan en tesis distintas, todos tienen profesores guías diferentes, yo no puedo ponerme a dar ejemplos de cada uno de ustedes, pero sí puedo poner distintos elementos que les puedan servir para que ustedes tomen lo que más les interese o lo que más les acomode a ustedes para ir avanzando. Entonces, ustedes tienen que contextualizar. Esa contextualización está dada en el espacio, en el tiempo y en el cómo, en dónde, el modo, ¿cierto? Entonces, el espacio en este contexto es el dónde, que puede ser un espacio real. Ustedes van a trabajar en una empresa, en Coquimbo, en la región de Coquimbo, en Chile, en un hospital, depende de lo que ustedes vayan a hacer. Ese es el espacio en el contexto, es el dónde. El tiempo es cuándo, ¿no es cierto? Lo están haciendo ahora, están haciendo algo histórico de los últimos 20 años, están haciendo algo ¿no es cierto?, que se da en el periodo de tiempo que va a durar la tesis de ustedes. Eso lo tienen que delimitar ustedes. Por eso es contextualizarlo. Entonces ustedes van a decir, bueno, esto está pasando en tal lugar, es el contexto de espacio, en tal tiempo, que es el contexto de tiempo, y la forma en que se va a presentar, ¿no es cierto?, o cómo ha sido presentado esa temática. Es el cómo. O sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a desarrollar?
Entonces esos elementos son fundamentales. Entonces, ejemplo de contextualización, ¿no es cierto? Ustedes tienen la biomedicina, por ejemplo, hoy día estamos hablando mucho de medicina, en este caso vamos a hablar, yo puse ejemplos de partos, relacionados a partos, para no estar tanto con el COVID-19, que a mí ya me tiene medio aburrido. Entonces, contextos institucionalizados, ¿no es cierto? Ustedes, donde por ejemplo en las últimas décadas se ha incrementado la medicación e intervenciones innecesarias, hay mucha medicación innecesaria, entonces, bueno, eso genera consecuencias negativas en la salud, tanto de los gestantes como de los hijos. Entonces, ¿dónde de entrada se establece el espacio? ¿No es cierto? El área, como dijimos, es biomedicina, lo pusimos acá al principio. ¿Cuándo? En las últimas décadas. Dijimos que en las últimas décadas se ha generalizado esto. ¿Cómo? ¿No es cierto? Las consecuencias negativas del incremento de medicamentos. Entonces yo incremento los medicamentos, ¿no es cierto?, en el área de la biomedicina, ¿cuándo? En las últimas décadas, ¿cómo? Es las consecuencias que trae esa medicación. Si yo me medico solo, las consecuencias pueden ser negativas. Para eso están los médicos, para eso están los profesionales de la salud que me pueden decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso sirve como un poco el ejemplo, ¿no es cierto?, del contexto. La propuesta de análisis. Entonces ustedes tienen que hacer una propuesta, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ustedes volvemos al tema del planteamiento del problema, que puede tener interrogantes de investigación o hipótesis. Eso lo tienen que definir con su profesor guía, que es lo que van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona con el ejemplo de la siguiente tesis? Parto en casa, planificado con asistencia profesional, recuperando el protagonismo. Eso puede ser un título, por ejemplo, relacionado a una persona que quiere tener un bebé, dadas las circunstancias actuales, en su casa, con una asistencia profesional, y recupera el protagonismo de la persona, de la parturiente en este caso. Entonces, esos son elementos, ¿no es cierto?, importantes a considerar. Entonces, los temas, con respecto a las consideraciones que hemos estado viendo, digamos que uno contextualiza con las políticas que hay, si nos referimos a los partos, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Los índices de cesárea, de medicación en el parto, nacimientos, etcétera, siguen aumentando desde el 2007, o sea que hay un aumento. Yo puedo hacer un estudio sobre eso. Entonces, cómo han ido cambiando, ¿no es cierto?, las distintas problemáticas relacionadas a los partos, por ejemplo. Entonces, bueno, se hace un análisis de todo lo que ha habido anteriormente, ¿no es cierto?, que pueden ir aportando a esa solución para justificar de alguna manera la propuesta que yo quiero abordar. Estos son simples ejemplos, simplemente, como les digo, para que ustedes después puedan leerlo detenidamente y decir, ok, tendríamos que ir para este lado o para este lado, según lo que está disponible aquí. Entonces, el planteamiento del problema siempre véanlo como una reflexión ordenada, no lo vean como, este es el problema, esta es la solución. No, hay una reflexión a través de ese problema, de los distintos elementos, de cómo puedo yo ir especificando y resolviendo un problema. Entonces, un problema a resolver. Esa es la investigación. Simplemente es un problema a resolver, pero el problema hay que saber ponerlo, ¿no es cierto?, en la parrilla de alguna manera. Entonces, todos los elementos que tienen que ver con ese planteamiento tienen que tener un cierre. Entonces, para cerrar el planteamiento, volviendo al ejemplo que habíamos puesto del parto, ¿no es cierto?, se levanta la información, por ejemplo, en este caso cualitativa, porque es puntual un parto. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuantitativa y cualitativa? La diferencia cualitativa es que es algo puntual, es algo observable, en este caso un parto. Si fuera cuantitativa sería todos los partos de Chile. Acá es solamente uno. Respecto a este tipo de parto, ¿no es cierto?, que es algo de actualidad, no hay investigación respecto a esta práctica, ¿no es cierto? Entonces ustedes, a partir de que no hay mucha investigación, ustedes pueden plantear el problema y evidentemente abordarlo. Entonces, ustedes ahí van a ver si es cualitativo o cuantitativo, en este caso es cualitativo, ¿no es cierto? Justifican la falta de información. ¿Cómo se justifica la falta de información? Ustedes hacen una búsqueda bibliográfica y a partir de esa búsqueda dicen, no, dentro de lo que se encontró se habla de todo lo que es parto, menos de este tipo de parto.
que es el parto en la casa. Entonces, no hay mucha información al respecto, lo tienen que especificar eso, porque si no queda como que no buscaron nada. Entonces, si ustedes no encuentran mucha información respecto a lo que sea, siempre aclaren. Todo lo tienen que ir aclarando, todo. Yo siempre recuerdo, uno tiene que, cuando uno escribe algo, ese escrito tiene que ser como si ustedes llevaran de la mano a una persona no vidente, en un laberinto. La persona no se tiene que golpear y ustedes la van llevando de la mano. Entonces, tiene que ser algo ordenado. Si fuera desordenado, la persona no vidente se caería o se golpearía. Entonces, tiene que ser ordenado, tiene que tener coherencia. Siempre piensen en la coherencia en este tipo de elementos. Entonces, la formulación de preguntas, si ustedes tienen que hacer un cuestionario y cómo van a hacer las preguntas, tienen que evitar preguntas en forma de dilema. O sea, no tienen que crear un dilema, ¿cierto? El neoliberalismo aumenta la pobreza o la disminuye. Ustedes pueden pensar que la aumenta. O sea, el neoliberalismo aumenta la pobreza. Pero ustedes no pueden ir y preguntarle a usted qué piensa. Pues, obviamente, aquellos que estén a favor del neoliberalismo van a decir que no, y los que estén en contra van a decir que sí. Entonces, hay que buscar un análisis mucho más profundo que eso. Bueno, ahí hay todo un montón de ejemplos que después se los leen, ¿no es cierto? No indagar sobre estados mentales de otra persona, por ejemplo, por qué Ptolomeo pensó que la Tierra está en el centro del universo, evitar plantear preguntas sobre estados futuros de cosas. Yo no puedo saber lo que va a pasar en el futuro, puedo saber lo que pasa hoy y lo que pasó ayer. En función de lo que pasó ayer más lo que pasa hoy, puedo inferir algo a futuro, pero yo no puedo saber lo que va a pasar a futuro. Entonces, son distintos tipos de preguntas y formas de hacer las preguntas. Entonces, eso es muy importante. Marco teórico. El marco teórico es muy, muy también importante en el desarrollo del seminario, porque a partir del marco teórico, que no es simplemente una lista de supermercado donde ustedes van a poner, bueno, mi temática es esta, y vamos a trabajar sobre toda esa temática en función de una lista de supermercados. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? El marco teórico es lo que me permite analizar lo que hay. O sea, ustedes ahí ponen lo de ustedes analizan. O sea, tal autor dice tal cosa, tal autor dice tal otra, ustedes analizan eso. Bueno, ¿cuál es el punto de vista de ustedes en función de lo que dijo tal autor y tal otro? Entonces, ahí ustedes ya se tienen que empezar a tirar a la piscina porque después, como ven acá en esta diapositiva, viene el objetivo general y los específicos. Entonces, son elementos fundamentales, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que abordar. Entonces, hay distintas etapas en el marco teórico. Esas distintas etapas las vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que es el marco teórico, algunas funciones, la revisión de la literatura. Ustedes vean que las etapas, elaboración del marco teórico y revisión de literatura, no son sinónimos. La revisión de la literatura me permite construir el marco teórico y con el marco teórico puedo revenir a la revisión de literatura. O sea que son elementos que van y que vienen, no solamente están como sinónimos. Entonces, una vez más, el marco teórico se va a construir en función de la pregunta, ¿cierto?, que ustedes hicieron al problema. Ustedes generaron una pregunta relacionada a un problema que van a resolver y ese es el corazón de la investigación. Entonces ustedes a partir de ahí van a construir un marco teórico que, como les decía, no es una lista de supermercados ni de capítulos, ¿no es cierto?, sino que es donde se apuntan los conceptos que describen unos y otros, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que ir elaborando en función, ¿no es cierto?, del problema. Ustedes ya tenían el problema descrito, tenían el problema que iban a trabajar en modo investigación, y por lo tanto, a partir de ahí, ustedes empiezan a construir el marco teórico. Entonces, el marco teórico van a ir tomando todos los elementos que están relacionados a ese problema a través de la literatura, van a ir a buscar bibliografía sobre eso, y van a elaborar ese marco teórico. Entonces, hay distintos tipos de elementos conceptuales o de aspectos conceptuales que ustedes tienen que ir trabajando. Entonces, como ustedes ven en el centro, una vez más está el problema, tienen los antecedentes, ¿no es cierto?, los aspectos de referencias, los aspectos conceptuales, los aspectos teóricos, el marco normativo y legal, si lo hubiere, y entonces ustedes van contextualizando. ¿Se acuerdan? Recién vimos toda la parte de contextualización.
partiendo del problema, contextualizan en qué comunidad van a trabajar, pongamos que sea Coquimbo, el estado del arte del problema que ustedes quieren resolver. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se escribió? ¿Qué es lo que se dijo sobre esto? ¿Cuáles son las tendencias que van sobre esto? Y pasamos a los aspectos conceptuales, que es el concepto del diseño, estrategia de diseño de la investigación que ustedes van a hacer. Entonces, tienen que trabajar sobre esos elementos, elaborar sobre esos elementos, pero ustedes también tienen que ir poniendo, ¿no es cierto?, lo que ustedes creen conveniente o piensan de esa problemática. Entonces, hay un análisis, no es solamente copiar y pegar bibliografía, sino que analizar el marco teórico, hacer una crítica, ¿no es cierto? Ustedes tienen que trabajar en función de una crítica directa sobre esta problemática. Entonces, implica analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, ¿cierto? Relacionados a lo que ustedes van a hacer, que en este caso es el problema a resolver. Y bueno, de alguna manera hay distintos pasos para construir este marco teórico, ¿no es cierto? Y como yo les dije recién, no es una lista de supermercados, ustedes tienen que ir, elaborar, criticar, porque la función de ustedes, una vez que tienen el problema, criticar no significa tirar en contra, no es criticar en la jerga que uno habla de hacer una crítica negativa, sino que es criticar en el sentido de que esto es lo que existe, yo puedo estar a favor o en contra. Si están a favor, tienen que saber por qué, tienen que especificar y tienen que validar por qué. Y si están en contra, lo mismo. Se pueden decir, no, la literatura dice que esto es de tal forma, y yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso, pero tienen que validarlo con la literatura. Entonces, todos sus puntos de vista se validan con la literatura, porque la literatura que ustedes van a utilizar, si es de calidad, está ya validada. ¿De acuerdo? Entonces son elementos, como les digo, van encadenadamente una tras otra. Entonces yo tengo un poco el contexto, tengo de alguna manera todo lo que es la parte de la definición del problema, voy teniendo todo lo que es la parte temporal, si lo voy a hacer ahora, cuándo, dónde, la parte metodológica en el sentido de que voy a utilizar cualitativo, cuantitativo, voy a hacer qué tipo de análisis, ¿no es cierto?, en ese diseño, y las teorías, que es el marco, por eso se llama marco teórico, a partir del marco teórico que me va a validar todo lo que yo estoy diciendo. O sea, si ustedes dicen el océano Pacífico a la altura de Coquimbo está contaminado, uno puede inferir que está contaminado, pero me tengo que defender con un marco teórico. Entonces el marco teórico es el que me va a aportar, según los estudios que se han hecho, todo lo que hay sobre el océano Pacífico, la altura de Coquimbo, si está contaminado o no y con qué. Entonces eso fortalece mi problema de investigación y por lo tanto fortalece mi seminario. Entonces, una vez que llegamos al marco teórico, el problema, llegamos al objetivo general. El objetivo general es fundamental, porque finalmente es lo que me dice, ¿para qué voy a hacer esto? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto? El para qué es la pregunta clave. Entonces, ustedes cuando empiecen a definir el objetivo, los objetivos, pero sobre todo el objetivo general, la pregunta es, ¿para qué quiero hacer esto? Porque eso me va a dar el resultado. O sea, yo quiero hacer esto, por ejemplo, si estamos trabajando sobre la contaminación del Océano Pacífico en Coquimbo, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Para que de alguna manera hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que está pasando en el Océano Pacífico y a partir de ese problema buscar una solución. No sé, contaminan los barcos, cuando descargan líquidos, ustedes saben que los barcos tienen, para mantener el equilibrio, vienen cargados con agua. Cuando llegan al puerto, quitan el agua para poder cargar, ¿no es cierto?, el producto que vayan a cargar. Entonces muchas veces esas aguas están contaminadas y por supuesto la descargan acá, si bien hay una ley que dice, creo que son 6 kilómetros de la costa, el agua se mueve y por lo tanto es dinámica y puede llegar y probablemente llegue a las costas. Entonces hay todos unos elementos problemáticos que uno podría resolver. Entonces mi objetivo es descontaminar o hacer un análisis de la contaminación de las aguas en el puerto de Coquimbo. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso? Para hacer el diagnóstico y para dar una solución al problema. Entonces, eso me va a permitir darle un rumbo, ¿no es cierto?, en la investigación,
me va a dar los propósitos del estudio, ¿no es cierto?, la guía de investigación que yo voy a tener. Entonces, hay un montón de elementos que se van a ir conjurando para ir avanzando. Estas son las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas de investigación y el objeto general. Entonces, objetivo general. Entonces, ustedes tienen acá una serie de preguntas, posibles preguntas a formularse para el objetivo. Cuando ustedes dicen, ay, ¿cómo hago el objetivo general? Acá tienen las preguntas. Si ustedes son capaces de generar la pregunta y generar, por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, tienen el objetivo general. Entonces, ¿qué quiero saber? ¿Qué hay? Bueno, cada uno de ustedes sabrá lo que está haciendo en su seminario y por lo tanto sabrá lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cuántos casos? ¿Qué intensidad tiene? Y ahí empieza con la descripción. ¿Cómo se puede interpretar? Ahí viene el análisis. ¿Qué diferencias semejantes hay entre estos grupos en relación al evento? Ahí comparan, etc. Entonces ustedes van avanzando, ¿no es cierto?, a medida que van respondiendo a esas preguntas. Entonces, esto es como una guía. Es súper fácil de utilizar, me reduce tiempo, me permite hacer distintos tipos de investigación. Ustedes verán cuál pregunta va mejor para cada tesis que ustedes quieran desarrollar. Entonces, normalmente los objetivos se plantean en conjunto con la definición del problema. ¿Se acuerdan que le dije? El problema es la clave. Si ustedes ya tienen resuelto el problema, pueden avanzar hacia el objetivo, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a manifestar un propósito y es muy importante que, digamos, a través de los objetivos yo puedo tener la mejor ruta hacia el éxito, ¿no es cierto? Si primero sabemos cuál es la meta que nos proponemos. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos a través de la pregunta que nos hicimos en el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? ¿Cómo queríamos resolver ese problema? Y eso nos lleva a los objetivos. Entonces, estos objetivos van de la mano con ese problema. O sea, recuerden que siempre va todo unido, no pueden separarlo. Entonces, si son ordenados para trabajar, es fácil de escribir esto, ayudándose, como les dije, de estas preguntas. Entonces, ustedes tienen estas preguntas y pueden saber cómo van a explorar el objetivo general, que es la columna de la derecha. Se les resuelve muy fácilmente toda la problemática, que a veces es conflictivo. La gente dice, ah, bueno, pero el objetivo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo defino? Con las preguntas que les mostré anteriormente lo tendrían de alguna manera resuelto. Entonces, acuérdense que siempre es un verbo de acción en infinitivo. Siempre el objetivo comienza con un verbo. No pueden comenzar con cualquier otra cosa. Siempre comienza con un verbo. Acá les puse algunos ejemplos y les he puesto un montón de diapositivas con ejemplos para que les queden. Comparar, calcular, evaluar, determinar, verificar, etc. Siempre verbo en infinitivo, siempre comienza con verbo en infinitivo. Todos los objetivos, tanto el general como los específicos. Entonces, como les dije anteriormente, ¿no es cierto? El objetivo tiene que tener una delimitación. Ustedes no pueden tener un objetivo general gigante, sino que tiene que estar delimitado en el tiempo, en el espacio, tiene que tener, pues si no podemos hablar durante horas sobre solamente el objetivo general. Entonces yo acá les pongo el ejemplo. Por ejemplo, debe contener el problema que será investigado y la delimitación del tema, facilitando la comprensión de lo que se espera en ese trabajo. Calcular la concentración de pesticidas y la calidad del agua potable en las comunidades rurales de Coquimbo, por ejemplo. Entonces ese es el objetivo general, calcular la concentración de pesticidas y la calidad del agua. Entonces, nosotros vamos a calcular la concentración de esos pesticidas para saber la calidad del agua y lo vamos a delimitar en la comunidad rural, en una comunidad rural específica. Puede ser La Serena, puede ser Coquimbo, puede ser Punitaqui, puede ser lo que ustedes quieran, pero ahí esa es la delimitación. O sea, no es en toda la región de Coquimbo, sino en una puntual, ¿no es cierto? Entonces, ese objetivo general me permite ese tipo de cosas. Luego están los objetivos específicos, ¿no es cierto? Pero volvemos siempre a considerar los elementos en el general, el propósito por el que voy a hacer la investigación. O sea, ¿qué propósito tengo? Los medios y los fines, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula normalmente que se utiliza está acá abajo, es el verbo, más un propósito, más los medios que voy a utilizar, más los fines y la famosa delimitación. Va a ser en Coquimbo, va a ser en todo el país, puede ser en todo el país, yo lo defino, pero si es en todo el país quiere decir que no es en Sudamérica, es en Chile,
Si digo que es en toda Sudamérica, quiere decir que no es en todo el mundo, es en Sudamérica. Lo delimito, yo tengo que tener delimitado esos elementos, ¿no es cierto? Entonces, expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. En ese diapositivo ustedes tienen la síntesis de lo que es el objetivo general, siempre con el problema que ustedes quieren resolver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, determinar la incidencia del ser humano en el aumento progresivo del calentamiento global en las costas marinas de la región de Coquimbo. Eso puede ser un objetivo general. Como ven, empieza el verbo en infinitivo, siempre. Insisto con eso. Distintos tipos de verbo que ustedes pueden utilizar. Por ahí puede sonar un poco ridículo el tema del verbo, pero bueno, es la construcción que se hace de un trabajo de investigación y por lo tanto ustedes tienen que ir poniendo todo esto. Acá tienen los ejemplos según lo que quieran hacer, ¿no es cierto? Verbos de conocimiento, si ustedes quieren asociar algo, si quieren concluir, si quieren estructurar, clasificar, etc. Ustedes eligen el verbo que les corresponda mejor a lo que ustedes quieren utilizar como objetivo general, ¿no es cierto? Lo mismo para después los objetivos específicos. En esta les puse los verbos para redactar objetivos en investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no es cierto? Son por ahí distintos tipos de verbos, según lo que van a hacer, porque recuerden que en la cuantitativa, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener una exploratoria, descriptiva o explicativa, mientras que en la cualitativa, recuerden que hay algo más puntual, algo más interno de lo que está sucediendo en algo que ustedes quieren investigar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en la cualitativa van a interpretar, van a comprender, ¿no es cierto? Resignificar, explorar, etc. Son todos distintos tipos de verbos que ustedes, algunos de ellos, van a tener que usar. Entonces, por eso es muy importante, muchas veces ustedes no saben qué tipo de verbo utilizar. Acá está especificado qué verbo corresponde a cada objetivo, que corresponde a cada problema que ustedes quieran resolver, en definitiva. Más verbos, de ejemplos, los voy a pasar rápido, simplemente los traté de poner mucho para que les quede y que puedan ir a buscar información más tarde cuando tengan que requerir de la misma. Entonces el objetivo general va a contener, como dije, número 1, verbo en infinitivo, un evento, que es lo que está ocurriendo, qué unidad de estudio van a hacer, la temporalidad, o sea, es hoy, fue ayer, cuándo, y el contexto. Entonces, esos son los elementos que debe contener el objetivo, ¿no es cierto? Los objetivos específicos, ahí dice 3 mínimos. Yo diría 3 mínimos y 3 máximos. 3. No pongan más de 3. Menos de 3 no pueden poner por reglamento, tienen que poner mínimo 3. Pero no se vayan más de 3, porque cada objetivo específico significa toda una aventura de investigación que por ahí los tiempos no les van a dar. Yo, si fuese ustedes, me quedaría con 3. Ni más ni menos. Entonces, los elementos que tienen que ver con el específico, ¿no es cierto?, es lo que se hará en cada fase de estudio. O sea, yo especifico exactamente lo que voy a hacer. Cómo, dónde, cuándo, con qué propósito. Siempre las preguntas, acá les parece un poco alocado, pero cuando ustedes empiecen a trabajar más en profundidad en su estudio y puedan ver, en función de las preguntas que están acá, se les va a resolver bastante rápido toda la problemática. Entonces, obviamente, estos objetivos específicos van de la mano con el objetivo general. ¿Se acuerdan que todo va unido? Entonces, yo no puedo construir un objetivo general que esté alejado del problema y que los objetivos específicos estén alejados de lo anterior. Todo va de la mano, todo es una escalera. Yo subo un escalón primero, un escalón después, un escalón después. Entonces, son los pasos necesarios para lograr el objetivo general. Sin ese objetivo específico yo no puedo delimitar, porque, como la palabra lo dice, objetivo general es lo general de la investigación. Específico, yo especifico cada punto dentro de ese general. Pero tienen que ir mancomunadamente, no pueden ir muy separados. Entonces, algunos ejemplos: determinar las comunidades rurales más representativas de análisis y el método a utilizar, analizar. Ustedes ven que siempre empieza con verbo en infinitivo, todas. Analizar los criterios de calidad del agua con estándares internacionales. Recién estábamos hablando de la calidad del agua en Coquimbo. Verificar la calidad del agua potable en los diferentes muestreos en el laboratorio. Comparar en el laboratorio las muestras de agua. Calcular promedio de resultados, etc. Hay distintas formas, siempre los verbos en infinitivo. Ejemplos solamente.
Entonces, ¿cómo diferenciar los objetivos específicos del general? El específico son detallados, describen, ¿no es cierto?, lo que se va a investigar, mientras que el objetivo general es una declaración mucho más amplia. Simplemente eso. O sea, ahí ustedes tienen los distintos elementos, una vez más el verbo, es fundamental. Estos son distintos ejemplos que los voy a pasar rápido, porque un poco lo mismo que antes, yo quería poner muchos ejemplos, porque muchas veces las personas entendemos más claramente con algún ejemplo, y yo creo que es importante a lo mejor colocar distintos tipos de ejemplos, y es un poco lo que hice acá en la presentación. Como les decía, sigo con el tema de los ejemplos, más ejemplos. Esta es una lista de chequeos de objetivos, ¿no es cierto? Verbos según el propósito de la investigación. Entonces ustedes acá a la derecha van a tener una lista, ¿no es cierto? Una tabla, donde ustedes pueden saber si lo que están haciendo es realmente o no un objetivo. Entonces, verbos según el propósito de la investigación, en la tabla en la columna, perdón, del medio, ¿no es cierto? El objetivo general, en la columna de la izquierda los específicos y el propósito. O sea, con esta tabla ustedes deberían ser capaces de poder construir objetivos generales y específicos de muy buena calidad, porque tienen los verbos, ¿no es cierto?, a la izquierda, lo que se quiere hacer y el propósito que se quiere resolver, y a la derecha hay una tabla donde está constituido, ¿no es cierto?, por sí o por no, ahí está tapado por la parte que dice no, pero dice, bien construido, ¿incluye un verbo en infinitivo referido, sí o no? Ustedes dirán, bueno, obvio con todo lo que hemos visto, pero justamente por eso lo ponemos, porque muchas veces no es tan obvio y no lo ponen. Enfatiza una idea principal, sí o no. Establece la estrategia. Está la intención, estado final, esperado o logro a ser alcanzado, etc. Entonces, esto les puede servir como una ayuda para ver si una vez que hicieron las cosas o que están haciendo las cosas, están bien orientados o no, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante. Entonces, para ir terminando, bueno, ustedes tienen la conclusión, después que hacer una pequeña conclusión, si bien en esta parte de la temática no, al final del seminario en diciembre sí van a tener que hacer una conclusión, pero esta es la conclusión del trabajo en sí, del taller, en definitiva. Entonces, hay un problema general que ustedes tienen que resolver, que es el tipo de objetivo, el problema específico, que son los objetivos específicos, y las distintas acciones que ustedes van a ir elaborando. Entonces, en conclusión, eso es un poco lo que tienen que hacer. Diferencias de objetivos, una vez más. En una me pregunto el para qué y en el otro el cómo. Entonces, ¿para qué voy a hacer tal cosa? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, con el diagnóstico que ustedes han elaborado, pueden llegar a intervenir ahí. Entonces, al final ustedes tienen, entre esa introducción y conclusión, pero es al final, cuando en la segunda parte van a tener que volver a exponer las ideas iniciales, la muestra de la investigación científica, para ver si realmente están en lo cierto o no de lo que ustedes quisieron investigar. Esto es un poco la pauta de corrección que se hace, o que se utiliza para corregirles a ustedes las notas. Entonces, ustedes van a tener un ítem que es identificación del problema, un ítem que es discusión bibliográfica, los objetivos, ¿no es cierto?, aspectos y formas. Por lo tanto, traten de ser coherentes porque hay observaciones y hay notas que se suben y que se bajan según lo que ustedes hagan. Entonces, traten de trabajar a conciencia, de manera responsable, y traten de dejar una huella. Entonces, nosotros escribimos para no olvidar información, para dejar constancia de algo, para enviar un mensaje a alguien, pero sobre todo nosotros tratamos de dejar una huella. Entonces, y el dibujito de la derecha muestra un cerebro y un corazón, y traten de conectar ese cerebro con el corazón de lo que hacen. Creo que es la mejor huella que ustedes pueden dejar en una tesis, y es el último eslabón antes de terminar una carrera inolvidable de tantos años. Así que aprovechen los tiempos, diviértanse, no se relajen, porque recién empieza la tesis. Así que ojo con el tiempo pasa muy rápido, a no relajarse y a avanzar lo más que puedan. Les deseo el mayor de los éxitos. Yo siempre digo que yo deseo éxito y no suerte, porque
el éxito es para los preparados. La suerte es para aquellos que no se prepararon. Cuando usted dice, ay, que tenga suerte, es porque no están preparados. Si ustedes están preparados, lo único que les espera es éxito. Así que agradecerles el tiempo. Sé que fue como una maratón de diapositivas, pero bueno, el tiempo me obligaba. Yo quería dar una vuelta entera y como sabía que se las puedo enviar, mandárselas, así que ustedes la van a tener y la pueden desarrollar más en detalle, más la grabación de la clase que se hizo. Así que eso, no sé si tienen algún tipo de pregunta, si alguien tiene alguna duda, que rápidamente, no sé cómo estamos en el tiempo, bueno, estamos pasaditos ya, porque eran 6 minutos, Hola era Tomás, hasta soy las 11. Paulina. Ah, hola Paulina. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, fue una maratón, pero bueno. No, solo saludarte y agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu generosidad con los estudiantes y qué bueno ver ahí que hay más de 50 estudiantes en el taller, así que les puede servir, es muy útil. Así que eso, Sí, solamente entré para saludarte y agradecerte y no, bueno, de nada. la idea es que los estudiantes sigan en el proceso, como muy bien les dijiste tú, que tomen también un descanso, que es necesario para todos. Así que Sí. eso, solamente. Bueno, muchísimas gracias entonces. Para mí fue un placer y bueno, como siempre para los estudiantes, las estudiantes, ambos, lo que necesiten, el tiempo. Bueno, ahora no estamos en oficina, pero todos saben mi email que está ahí justamente en la diapositiva abajo, así que lo que necesiten, con todo gusto. Algunas... ok, bueno, de nada, un Profesor, placer. ¿Sí? Dime. las diapositivas estas las puede enviar. No, no te entendí, ¿cómo? Estas diapositivas las puede enviar. O sea, se Sí, las sí, puede hacer por correo. sí, yo se las voy a enviar. Por eso les decía que les había puesto muchísima carga en diapositivas, con ejemplos y todo, porque después así se las podía entregar y ustedes pueden con más tiempo y en equipo trabajarla y analizar y sacar toda la información que puedan sacarle. O sea, yo creo que hay bastante información que les va a servir, sobre todo en la construcción de cómo escribir el seminario. Así que sí, por supuesto. Ahí, ya ahí veo Ya, muchas con la gracias. profesora Paulina cómo lo hacemos. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Si no, damos por concluida el taller. Les agradeciéndoles, por supuesto, el tiempo y la paciencia y la buena voluntad. Y Profe, traten de disculpe, descansar. Sí, dime. la clase, ¿cierto que la grabó? ¿La van a Sí. subir o la van a compartir a algún lugar o qué? Eh, ahí voy a hablar con la profesora Paulina, a ver cómo se hace con la disponibilidad tanto de la clase como de las diapos. Así que, pero obviamente que se van a subir, pero ahí voy a hablar con ella y ella les entregará la información. Ya, gracias, profe. De Lo nada. otro, Sí. o sea, en verdad es más como una recomendación para tal vez las siguientes workshops que se hagan, que Ujú. no los pongan cuando tenemos otros talleres que también son obligatorios, porque por ejemplo yo estoy en el computador metida acá, en el celular estoy metida en PI porque eran al mismo tiempo y Mm. mm, No, es no, igual tienes fome toda. elegir entre una y otra. No, no, te doy la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa, a mí me pasaron el horario, yo no. Sí, no, sí, me imagino, pero por último, si usted le puede decir a la profe Paulina Sí, que traten de enlazar, porque por ejemplo, todos los que estamos acá también podríamos haber tenido que hacer consultas en PI, como teníamos las cosas al mismo tiempo, estaba sí, como sí. complicado. No, no, sí te entiendo y tienes razón. Lo que pasa es que muchas veces el tema de los horarios, como ustedes son un montón, imagínate, hoy eran 53, 54 que estaban conectados. Entonces es muy difícil llegar a un horario donde esté más o menos liberado todo. Yo creo que por eso también se puso